Hablaremos esta noche de un personaje de la corte de Luis XIV muy aficionado a las señoritas. Nos referimos a Messier de Luçan, que se llamaba en realidad Antonin Non-Pas de Comón y era el tercer hijo del conde de Luçan. Ser el tercer hijo de una familia noble no era una situación envidiable en aquel siglo XVII. Las opciones eran por lo general hacerse militar o religioso, porque los títulos de nobleza los heredaba siempre el mayor. La guita se la quedaba el mayor. Una porquería para el tercero era todo. Entonces, decidido este muchacho a no seguir ninguno de aquellos caminos, dejó su casa y se fue a París, a la casa de un primo del padre. Allí lo recibieron muy bien, lo educaron dentro de las normas de la etiqueta de la nobleza, y con tales conocimientos nuestro amigo Antonin se metió en la corte. En ese entonces el rey Luis XIV era joven, estaba enamorado de una de las sobrinas del cardenal Mazarino, pero no llegó a nada con ella. Antonin, que eran tres las sobrinas de Mazarino, medio feas. Olimpia se llamaba una, que creo que era la que estaba en negociaciones con Luis. Antonin, que era muy simpático, se hizo amigo del joven Luis XIV, se convirtió en una especie ahí de favorito, por decirlo así. Según las crónicas, además de ser muy amigo del rey, rompió los corazones de todas las cortesanas y tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él. Eso está muy mal, señor Antonin de Luçan. Hasta que un día ese corazón cruel cayó en su propia trampa. Antonin se enamoró con locura de una prima, Catalina de Gramont, que estaba casada con Luis de Mónaco, el príncipe de Mónaco. Durante 3 años tuvieron alguna clase de relaciones, porque Catalina había convencido a su marido de que París era mejor que Mónaco. Entonces estaban los dos en París. Luis de Mónaco era bastante famoso por sus cuernos. No se puede ser famoso por los cuernos si uno no cuenta con la ayuda de su mujer. Sin embargo, no tardó en descubrir este hombre ciertas anomalías en el comportamiento de su mujer, por lo tanto decidió dejar París y separar a los amantes. En ese viaje en el que volvieron a Mónaco, hubo un vendedor ambulante que seguía al cortejo, y este vendedor no era otro que Antonin, que estaba disfrazado, pero no se pudo acercar a Catalina. Cuando llegaron a la frontera de Mónaco, Antonin abandonó la partida, regresó a París y juró a todos sus amigos que iba a morir de pena. En su momento les participo a todos ustedes que voy a morir de pena a partir del día de la fecha. Pero pronto Catalina pudo regresar. Sucedía que Luis de Mónaco tenía que solucionar un problema financiero. Entonces, para llenar las arcas vacías de Mónaco, restableció un derecho de peaje que había antiguamente y empezó a cobrarle a los barcos mercantes que atracaban en el puerto de Mónaco. Los marineros de Marsella tomaron muy a mal esta cosa y se quejaron a Luis XIV, y este llamó al príncipe de Mónaco que fuera a París. Y así que volvieron los esposos. La alegría de Antonin también volvió, pero no duró mucho, porque Catalina empezó a encontrarse con el rey. Bueno, eso es lo peor que te podía pasar. Pero lo cierto es que tenía entrevistas cada vez más frecuentes y prolongadas. Claro, burlar a un marido como Mónaco era fácil, pero burlar a un rey como Luis XIV ya no era tan hacedero. El caso es que Antonin se enojó y le dijo al rey, un día se enojó con el rey, se enojó de envidia porque quería la mina que andaba con él. Le dijo que dejaría la corte y se fue. Volvió a su casa y allí se encontró con una orden del rey
que lo invitaba a dormir en la prisión de la Bastilla durante 6 meses. Así que fue en Cana, Antonin. Cuando salió, regresó a la corte, y una noche de 1666 estaban en el palacio, en Versalles, ¿no?, jugando a las cartas. No había asientos, todo el mundo se sentaba sobre el parqué, y estaba Catalina ahí jugando a las cartas. Con una mano sostenía la baraja y con la otra se apoyaba en el piso. Antonin se le acercó y, haciéndose el logi por despecho, le clavó el taco en la mano y después hizo como quien hace un hoyo. Lo movió así. Bueno, le dolió mucho. Después se dedicó a hacerle la vida imposible al mismo rey, a Luis XIV. Pero los amores del rey pocas veces eran duraderos. Catalina dejó de gustarle y entonces Antonin volvió a gozar más que nunca del favor de esta chica. También se amigó con el rey, lo nombraron coronel general de dragones, se consiguió otra amante que también tenía que ver con el rey, y esta amante era nada menos que Madame de Montespan. Y ya que Antonin era amante de un amante del rey, le dijo a Madame de Montespan: ya que vos dormís con el rey, ¿por qué no le pedís que me nombre gran maestro de artillería? Le dijo así. Mirá, dice, vos que te acostás toda la noche con el Reinaldo, andá, dice, en los momentos así que están hablando, le decís, che, ya que está, ¿por qué no lo llamás a fulano y lo nombrás maestro de artillería o capitán de artillería, no sé qué? Pero es difícil encontrar el momento para decir... Es fácil, si vos tenés voluntad, andás conmigo, andás con el rey, bueno, hacemos un favor a mí, de onda, loca. Bueno, la mina le dijo que sí, pero al final parece que no le hablaba nunca. Entonces una noche, él le dijo, no, hablar esta noche, hablé, sí, esta noche le voy a hablar. Y él, ¿sabés qué hizo para ver si le hablaba? Se escondió abajo la cama. Era abajo la cama donde iba a estar la de Montespan con Luis XIV. Bueno, se acostaron. Al principio, imagínense, el nombramiento, nada. Ahí abajo estaba Antonin parando la oreja, por decirlo así, ¿no? Sí. Escuchando los comentarios. Bueno, en un momento empezaron a hablar de él. Y la mina dijo, Antonin es un fermento de desorden, un personaje sin palabra y sin fe, un desperdicio. Pero nombrarlo en artillería no le dijo. No. Bueno, al día siguiente, el tipo la fue y le encaró. Y le dijo de todo, le insultó. Y ella le contó todo al rey. Mirando con fulano, qué sé yo. Bueno, otra vez enfrentados. Antonin le dijo al rey que no tenía ganas de servir a un soberano que se dejaba guiar por una prostituta. Luis XIV, durante ese episodio, permaneció tranquilo, pero tomó el bastón y lo tiró por la ventana. Y después dijo, he tirado el bastón por la ventana porque temo tener que golpearlo con él. Me suena. Igual lo nombró capitán de la primera compañía francesa del rey. Y quedó fenómeno. Ahora le faltaba a Antonin, para completar el asunto, un buen casamiento. Y puso su mirada en la mujer más rica de Francia, en la gran Mademoiselle, ¿no? No la más hermosa, porque era bastante pulera y bastante vieja también. Era Madame de Montpensier, la nieta de Enrique IV, como también lo era el rey era nieto de Enrique IV. O sea, Enrique IV tuvo un hijo, Luis XIII, y Luis XIII tuvo 2 hijos. Uno Luis XIV y el otro aquel a quien llamaban Messier, que era el hermano del rey, uno amante de las orgías y de los albañiles. Bueno, el caso es que esta mina, desde su infancia, había anunciado su intención de casarse con el primo que era el rey. Tenía 11 años más que el rey. Al rey nunca le gustó. Al final quedó solterona, era virgen, era fea. Antonin la empezó a mirar, dijo que era fea pero que le convenía. Y ahí fue la mina corriendo, loca de alegría, a suplicarle al rey que la autorizara para casarse con el hombre amado. Pero Luis XIV le dijo que
Antonín no tenía la jerarquía para casarse con una prima del rey. Bueno, se produjo un escándalo, lo arrestaron a Antonín otra vez, lo mandaron esta vez a la fortaleza de Piñerol, que tenía dos presos famosos en aquel momento. Uno era el ex superintendente Fouquet, que por su formal desempeño de sus funciones estaba en cana. Y el otro era nada menos que el hombre de la máscara de hierro. Dicen que D'Artagnan condujo a Antonin a Piñerol. Y allí estuvo 10 años, no 15 días. 10 años por haber querido casarse con la prima del rey. Pero, pasados los 10 años, Luis XIV lo pensó de nuevo. Bueno, se tomó su tiempo. Y le dijo a la Montpensier que él iba a largar al tipo ese, pero ella tenía que pasar gran parte de sus bienes, era muy rica también, a favor de un hijo natural que había tenido Luis XIV. Y Antonín fue liberado, se casó con la Montpensier, pero no funcionó. Antonín se aburría en el campo, había ido a vivir al campo con ella, y cortejaba a todas las mujeres que pasaban a su lado, ¿no? La Montpensier se consumía en crisis de celos y 2 años después se separaron. 12 años más tarde, Mademoiselle murió y Antonín, de 62 ya, pidió al mariscal de Lorch que le concediera la mano de su hija, que era una niña de 15 años. Mademoiselle de Dufour se proponía desposarla sin dote. El tipo estaba lleno de guita por la guita que le había dejado la Montpensier, ¿no? Entonces, bueno, entonces los padres de esta chiquilina de 15 años dijeron, fenómeno, este tipo está lleno de guita y está por crepar, se va a morir pronto, es viejo. Y habrán pensado, nosotros nos hacemos ricos. No le salió bien. La joven novia no fue viuda hasta 28 años después, cuando Antonín murió a los 90 de edad, el 19 de noviembre de 1723, y hasta el día anterior se lo veía muy saludable y enérgico. Hay un escritor que dijo de él, su vida fue una novela a la que le faltó solamente lo verosímil. Solo le ocurrían cosas inverosímiles. Me gustó este tipo, pero no, era malo. Eso de burlarse de las personas que lloran por vos es imperdonable. Hemos ido al discotecario, le hemos contado esta historia, y él me habló de historias de amor que él mismo vivía. Usted sabe cómo es el discotecario, ¿no? Sí, pero no son historias de monarquía. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero distinto. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Y me contó que andaba con la vecina. Sí, pero no tiene nada que ver la vecina con Luis XIV. Bueno, eso es lo que le dije yo, pero el tipo le dije, sí, me dijo, tiene que ver, porque son más o menos los mismos patrones. Sí, sí. Bueno, no sé si los mismos patrones... Los mismos patrones de acá de la radio. Bien, el caso es que, como este hombre andaba detrás de las princesas, me pareció oportuno al discotecario hacernos oír el tango que se llama Como aquella princesa. Es un bello tango de Joaquín Mora que canta ahora mismo Hugo del Jarrín. ¿Se acuerda de esa canción? Usted la canción. El fantasma de la esquina te dará un buen jabón, te asustará con su canción, con su milonga fantasmal. Puedo cruzarme a través de la pared del almacén y me compré en un corralón una cadena de ocasión. Ay, caracacacacay, caracacay, cacay, jocó. Lindo. Hemos cantado la divertida milonga El fantasma de la esquina, porque hoy hablaremos de un fantasma. A ver, primero digamos, fingiendo que hablamos de otra cosa, que Nerón murió en el año 68. Teniendo en cuenta las muchas maldades que se le atribuían,
es curioso que nadie haya profanado su cadáver. Y así a la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante, una cosa lleva a la otra. Uno empieza y continúa. Digo, la fiel Actea rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna. No las sepultó, las guardó en una urna, ¿no? Las posteriores administraciones imperiales de Roma tuvieron cuidado de guardar los rastros del disparate urbanístico neroniano. Es decir, modificaron lo que había hecho Nerón con Roma. Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en los terrenos de la Domus Aurea, que era el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio que, según se dice, él mismo desató. Y ese Coliseo es el que conocemos hoy. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones de Nerón en beneficio propio. Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica del presunto incendiario. Lo hizo edificando sus termas sobre lo poco que quedaba de la Domus. Pero lo que no resultó tan fácil de esconder fue su fantasma. Aunque algunos han asegurado ver el espectro del emperador revoloteando cerca de lo poquísimo que aún quedaba de su viejo palacio, todas las crónicas apuntan que el lugar del entierro fue otro. La explanada de la que arrancaba la vía Flaminia, ese fue el lugar. Parece que allí depositó Actea la urna de pórfido rojo, que guardaba las cenizas de Nerón. Se ha visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. Hay que decir que el leño y el fuego también eran espectrales. No vestía una toga, como todos podrían esperar, sino una pesada coraza. El fantasma reía y sangraba, pero no hablaba. Lo que sí hacía era cantar. Este fantasma cantaba. Bueno, Nerón cantaba en vida, de manera que era cantor. Claro, es esperable que su fantasma cante. El lugar donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Ahí funcionaba un famoso aquelarre. Corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal, otros dicen que era un roble, de 15 metros de altura sobre el sepulcro de Nerón. Y allí encontraban refugio todo tipo de espíritus malignos. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecer rodeado de una corte de demonios bajo la forma de cuervos negros. Y que era un lugar de reunión de espectros, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del Muro Torto y de otros sitios ya famosos con anterioridad por sus presencias de ultratumba, es decir, caían fantasmas de otros lugares embrujados. Todo esto no era solamente creencia popular, porque las más altas autoridades también creían o parecían creer, ya que tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones de la vía Flaminia, ahí cerca del Nogal, reuniones, los aquelarres y todo eso, quedaron prohibidas. Se prohíbe reunirse en aquelarre en las cercanías de la vía Flaminia. Pero el espectro siguió apareciendo y con él sus adoradores. Había adoradores no solo en Roma, sino en toda Italia, y en algún punto amenazaron con convertirse en un problema de orden público, además de religioso. En el año 1099, un año difícil para la cristiandad, el señor Reiniero de Bleda fue elegido para subir al trono pontificio
con el nombre de Pascual II. Apenas fue nombrado, Pascual indicó que antes que nada tenía que resolver el problema del espectro de Nerón. Nada de las cruzadas, ni no, el espectro de Nerón. Y ese mismo año, Pascual II comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro. Atención, el que quiera conjurar a un fantasma, o expulsarlo, mejor dicho, debe antes que nada ayunar él y toda la ciudad donde vive. La tercera noche, según dijo el propio Pascual, la Virgen se le apareció y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del espectro. Al día siguiente, el Papa, con inspiración mariana, llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de las raíces del nogal las cenizas de Nerón y las arrojó al Tévere, más o menos a la altura del puente Margarita. Luego, para expulsar definitivamente aquella aparición y en agradecimiento por la ayuda de la Virgen, mandó a erigir sobre aquel lugar una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo una suerte geográfica, podríamos decir, porque el espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero se mudó a otra parte. Es raro, los fantasmas no se mueven, no se mueven del lugar. Siempre aparecen, están muy relacionados con su hábitat, sí, ¿no? Sí, por llamarlo de algún modo. Pero este se mudó. Y al poco tiempo vecinos indignados le dijeron al Papa que el muerto se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro. Otros, también indignados, siempre los vecinos están indignados. Bueno, como ahora, más o menos. Sí, cada vez que uno asume su condición de vecino, automáticamente se indigna. Bueno, estos vecinos aseguraron que el emperador, se refieren a Nerón, había aparecido por los alrededores de la Piazza Sempione, al final de la Vía Noventana. En cada sitio el Papa hizo un nuevo conjuro y funcionaron. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión. Pero es indudable que la idea de pedir colaboración a la Virgen María fue de Pascual II. Este Papa murió en 1118 y está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual, es decir, al fantasma del Papa. No apareció más Nerón, pero apareció Pascual. Aparezco igual, dijo Pascual. Sin embargo, a Pietro Lippi, el que había denunciado la aparición del fantasma de Pascual, lo condenaron a 100 azotes por blasfemo. Le sugirieron, entre latigazo y latigazo, que ningún pontífice podía quedar a mitad de camino como un fantasma, porque solo los pecadores molestaban después de muertos. Si un tipo es un fantasma es que es un pecador. Y ese era el Papa, calcula vos. Todo esto le decían mientras lo surtían, ¿no? Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal. Gregorio IX la amplió en 1213 y sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII. En los siglos XVI y XVII, Bernini, nada menos, se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca, y la primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia, lo que sucedió en 1742. Esta iglesia es la actual Santa María del Popolo, que guarda el secreto del fantasma de Nerón, junto a algunas obras de arte. Allí hay 2 cuadros del Caravaggio y uno de Rafael. Un cuadro de Rafael es una cosa, ¿eh? Según se dice, el altar mayor se yergue exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas de Nerón. Y en la cúpula, unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado. Para
finalizar esta reseña, diré que algunas personas no creen en nada de esto que se ha dicho. Ni en el fantasma de Nerón, ni en los nogales embrujados, ni en las sombras, ni en los bultos que se menean. Pero lo que interesa en este programa es justamente la extravagancia de los que creen. Los que no creen, bueno, refutan leyendas. Y nosotros nos ocupamos, no de creer en leyendas, pero sí de contarlas. Y no quiere decir nada. Porque alguno se puede quejar y llamar, dice, ¿cómo usted cree en la ceniza de Nerón? No sé si creo. Creemos, sí, en la eficacia poética, incluso humorística, de estos relatos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia, querido Rolón? A Actea, Alejandro. Sí, porque... Que por lo menos tuvo la delicadeza de enterrarlo al tipo. Sí, está bueno tener a alguien que uno lo quiera, lo cuide aún después. Claro, es un acto de piedad porque es aumentado incluso por el grado de abyección del enterrado. Porque a un tipo bueno cualquiera lo entierra. El asunto es ser tan bueno como para enterrar a uno malo. Así que, gracias, Actea, en nombre de Nerón, ¿no? ¿Y usted? ¿Quién le gusta a usted? Yo le dedico a los que son piadosos, inclusive con los malvados. Está muy bien. Porque eso me favorece muchísimo. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos para llevarlos a casa porque hay una fiesta. ¿Pero hay música de Nerón, por ejemplo, en la discoteca? Debería haber, porque él era cantor y alguna canción ha compuesto, pero lamentablemente no se guarda la música de Roma se olvidó, lo mismo que la música griega. Y la única música que sobrevivió de aquellos tiempos y de otros anteriores es la música de los judíos, que ha permanecido y se ha salvado y podemos hoy saber cómo era. Bueno, el discotecario se había escondido abajo de la consola porque tenía miedo. Se había asustado muchísimo porque cuando le contó la historia le da miedo. Es bueno, pero es miedoso. Le explicamos que Nerón era cantor, que merecía un cierto perdón, porque es sanguinario pero es cantor. Sí. Decían que cantaba mal Nerón, no sé si cantaba mal, pero era necesario para su historia que cantara mal, porque si después de tantos crímenes como había cometido, resulta que cantaba bien, la tentación es salvarlo. Sí, seguro. Y hay una incongruencia en el relato. No sirve, un relato donde un tipo sea muy malo y cante bien no sirve. Tiene que ser malo y cantar muy mal. Digo porque uno se ha contagiado del canon de Hollywood. Entonces quiere que todo rime. Bueno, hemos resuelto... Bueno, no nos dio ningún disco, por eso. Pero estaba tan asustado que no me dio ningún disco y tuve que traer uno nuestro. Así que escucharemos La Sombra. O mejor dicho... no, rectifico. La Sombra es una canción que pertenece a Lo que me costó el amor de Laura y que canta Julia Senko, entorpecida por este que habla. La Sombra, adelante. Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor. No me engaño, sé tu nombre, ¿quién diría? Soy el hombre que te ama, ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tú. No me engaño.
iba una cohorte de adulones, iba a ver cómo se levantaba el rey. Incluso se consideraba un gran honor asistir o estar habilitado para asistir a las levantadas del rey. Digo, hasta sus diarias incursiones en el retrete eran seguidas por funcionarios y cortesanos. Y era grandísimo honor para cualquier mortal bien nacido poder acompañar a su majestad en tan íntimos menesteres. Y no era nada infrecuente que el rey otorgara esperadas audiencias a sus peticionantes en el momento en que su Alteza Real descomía las reales viandas. Dichos nobilísimos detritus eran depositados en una vasinilla, que como no podía ser de otra manera era de oro, y para recordar que el contenido de la misma era, como usted comentó, parte del todo y el todo mismo, al pasar por los salones emperifollados de espejos, bueno, el valet encargado de llevar esas regias era saludado por nobles que inclinaban la cabeza para saludar el paso de su Alteza Real, reducida, eso sí, a su más decantada expresión orgánica. Como ve, dice, en todas partes se cuecen y evacúan habas. Está muy bien lo de Kilian, siempre. Gracias, Kilian. Al comienzo del libro séptimo de la República, inmediatamente después de hablar de la línea dividida, como saben todos los que escuchan el programa de Tinelli, me estoy refiriendo al libro de Platón, claro, Sócrates le pide a Glaucón que se imagine la siguiente escena. Mira, dice Glaucón, Sócrates, que es por cierto un personaje de Platón. No dije nada. Le dice, mira, Glaucón, imagínate a unos hombres viviendo en una caverna. La entrada de la caverna ocupa toda la fachada. Los hombres se hallan en el interior de la caverna desde la infancia, encadenados en el cuello y las piernas, de modo que no pueden moverse ni volver la cabeza tampoco. Lo único que pueden ver es el fondo de la caverna. ¿Estamos, Glaucón? Sí, dice Glaucón, que sí a cualquier cosa. Fuera de esta, dice Sócrates. ¿De cuál? Pregunta Glaucón. De esta, dice Sócrates. Cuando entra el Cibía, en ese momento. Es la caverna. Dice, sobre una altura brilla un fuego. Hay un fuego, una hoguera. Entre el fuego y los hombres de la caverna se interpone un camino elevado sobre un muro, camino alto. Así que imagínate, Glaucón, los tipos, así como te los dije, en la caverna mirando para el fondo, afuera un fuego, y entre el fuego y la caverna un camino elevado, un terraplén. Sí. A lo largo de este camino hay hombres que acarrean objetos de toda clase. Llevan figuras de hombres y animales, de piedra y de madera. Hablan, o algunos hablan y otros permanecen silenciosos. Los hombres encadenados de la caverna, Glaucón, dice Sócrates, se parecen a nosotros. Ah, sí, dice Glaucón, ¿por qué? Cada uno de ellos ve lo mismo que sus vecinos, o sea, sombras proyectadas por el fuego sobre el fondo de la caverna. La sombra de los tipos que pasan por el caminito se proyecta en el fondo de la caverna, y eso es lo que ven los pobres niatos que están mirando para el fondo de la caverna. Y dice, cuando estos tipos hablan entre sí, creen que hablan y describen las cosas reales, cuando en verdad ven y describen solamente sus sombras. Lo mismo le sucede con las voces que oyen desde afuera, desvirtuadas por el eco. En realidad no son las voces reales de los personajes, sino ecos desfigurados que llegan después de rebotar en el fondo de la caverna. Y dice Sócrates, si le quitaran las cadenas a uno de los prisioneros y se le obligara a levantarse, volver la cabeza y mirar la luz que viene del exterior, por de pronto quedaría cegado. La demasiada luz confunde y enloquece a quienes no están acostumbrados a eso. Si se le dijera que había estado viendo durante toda su vida apariencias y que recién ahora está ante las cosas reales, pues el tipo no sabría qué decir. Lo más probable es que juzgara más reales las cosas anteriores, las que había venido viendo en el interior de la caverna, y si se le obligara a mirar de frente la hoguera, pues no hablemos, porque se enloquecería.
Pero, si a este hombre se le empezara a habituar a la visión de las verdaderas realidades y no las apariencias, bueno, terminaría por descubrir que lo que había visto hasta entonces eran meras sombras. Se acostumbraría a ver las cosas mismas, que en definitiva son modelo de aquellas imágenes. Y más tarde iría elevándose hasta que al final podría ver hasta el propio sol, si me apurás, Clau. O Glaucón. Glaucón. Digo yo porque... Bueno, entonces se alegraría el tipo del cambio. E incluso empezaría a tener una cierta piedad por aquellos pobres tipos que aún siguieran encadenados. Y no solo les tendría lástima por creer que ven cosas reales, cuando ven solamente apariencias, sino por creer que los honores y recompensas que reciben o que ellos mismos se otorgan entre ellos son cosas valiosas. Y si regresara este hombre a la caverna e intentara convencer a la gilada de que vive en un mundo de sombras, los giles, en vez de agradecerle sus esfuerzos para liberarlos de las cadenas, bueno, le echarían en cara su petulancia, y hasta es probable, dice Sócrates, que trataran de matarlo, cosa que le pasó al propio Sócrates. Los que han visto la realidad, Glaucón, elevándose hacia las alturas del mundo inteligible, en general no desean abandonar ya este mundo luminoso de la verdad. Y cuando se hallan entre los giles, suelen tener un aspecto ridículo y torpe. Han visto la luz, han visto la verdad, vuelven allí donde solo se da crédito a la falsedad y al reflejo y a la sombra y a la apariencia, y allí, en ese mundo aparencial, tienen un aspecto torpe, siendo como son depositarios de un saber mucho más profundo y verdadero. Hay dos turbaciones posibles. La turbación del que, habiendo estado en la oscuridad, emerge la luz. Esa es una turbación. Dice, ay, ¿qué pasa? Pero hay otra, no menos poderosa, que es la de aquel que, estando acostumbrado a la luminosidad, se mete en el mundo de la tiniebla. Y en ambos casos se produce una sensación de torpeza. El que estaba en la oscuridad, desde luego, no ve cuando la luz es demasiada. Pero el que viene del mundo de la luz, cuando entra en una habitación en penumbras, tampoco ve. Digo, esta es ni más ni menos que la famosa alegoría de la caverna de Platón. Sócrates habla aquí, según lo cita su discípulo y divulgador, el finado Platón. Y ahí Platón parte hacia la idea de que la educación debe llevar a los hombres a contemplar la verdadera realidad, y que bueno, hay que educar a la gente para que lleguen a eso. Pero claro, como no todo el mundo está preparado, dice Platón, no viene mucho al caso esto que digo, pero me acuerdo. Entonces habrá que educar a los más capaces, y de estos más capaces saldrá lo que para Platón es el modelo deseable de gobernante, que es el filósofo gobernante, tanto sea porque sea un rey que filosofe, o un filósofo que se haya hecho rey. Pero, expuesta que se hubo la susomentada alegoría, diráse que es posible extraer de ellas algunas sensaciones menos profundas tal vez que aquellas extraídas por Platón, pero no menos edificantes. No solamente se refiere o es funcional esta alegoría en el plano de la gnoseología, ¿está bien? Sí, claro. Sino también, me parece a mí, en los caminos más pedestres de la cotidianidad. Y es verdad que salir a la luz
después de estar mucho tiempo entre penumbras y entre penumbrosos, y volver con la noticia de lo que la luz es, no suele ser tarea muy recompensada, que digamos. Y efectivamente, como dice Sócrates, cuando uno sale de la caverna, alcanza a vislumbrar la hoguera y la realidad de las cosas. Y vuelve y le dice: che, muchachos, ¿ustedes saben que hay una hoguera así, así? Con toda frecuencia es marginado, es difamado. No digo que le pase lo que a Sócrates, pero mucho crédito, que digamos, no se le da. Yo que no he salido de la caverna y que estoy ahí mirando para el fondo y encadenadas mis piernas, mi cuello y aún mis entendederas, porque estas cadenas de hoy son cadenas más poderosas que las que había en tiempos de Platón, cadenas que quizá no lastiman ni aprietan, pero que son más seguras. Aquellas cadenas podían romperse haciendo fuerza, y estas, quién sabe. A veces la fuerza que hacemos para romper las cadenas son las cadenas. Pero... No está mal eso. No está nada mal eso. Pero a veces me parece, por ejemplo, desde adentro de la caverna, que no estoy viendo sino sombras, y que a mis espaldas, exactamente a mis espaldas, hay una realidad que no se me muestra. Hay una hoguera que las cadenas me impiden ver. Yo no he salido y no he visto la hoguera. Sería muy soberbio postularme como uno que ha salido de la pieza y ha vuelto con la noticia de que hay una hoguera. Pero sí he conocido a algunos que han salido, y he sabido lo que les ha pasado. No le han dado crédito. No le han dado crédito en esa pieza de penumbras donde todos miran hacia el fondo, presos de cadenas que ni ellos saben que existen. Digo, los he visto regocijarse en esas imágenes, los he visto, como dice Platón, otorgarse premios y distinciones unos con otros, creer que esos premios son valiosos y despreciar al que ha venido de afuera con la noticia de una realidad que en esa umbrosa habitación se desconocía. Creo que era Juan el que decía: no, la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. Es así. Yo que estoy tan preso en la silla como los demás, quisiera hoy no postular un esfuerzo para librarnos de las cadenas, pero sí un esfuerzo para al menos sospechar que a nuestras espaldas hay algo que las sombras proyectadas en el fondo de nuestra habitación no alcanzan a revelar. Nada más que eso. Y que cuando venga alguien que ha hecho el esfuerzo de librarse de esas cadenas, esfuerzo que a veces consiste en la aniquilación de uno mismo, lo recibamos, si no con comprensión, que a veces nos está vedada, al menos con una cierta admiración, con un cierto cariño. Digo, como se mira a los héroes que son capaces de proezas que a nuestra vida pequeña y burguesa le es vedada. Nada más que eso, pero una última. Yo no doy consejos, pero ¿acaso la única salvación es la desconfianza? La desconfianza en las sombras que vemos. Tal vez empezamos a pensar que aquello que desde la infancia, como dice Platón, se nos viene enseñando, podría no ser cierto. Aunque sea, le obligaremos a quienes proyectan esas engañosas sombras a ser un poco menos groseros en sus engaños, lo que ya es algo. Y pensando en eso, Alejandro, se me ocurre que hay 3 malas noticias en principio con esta charla que usted acaba de intentar abrochar. La primera es que la alegoría es una de las peores figuras que se conocen en la literatura para tratar de enseñar algo. Sí, en principio porque la alegoría obliga a una fidelidad perpetua y a veces demasiado extensa, siendo que el mundo no funciona así. La segunda mala noticia es que la realidad, más allá de todo esto, no es otra cosa que eso que sucede en el marco de la caverna, en el marco de la proyección de sombras. Esto es, si la realidad es aquello en lo que uno se mueve y
tener éxito significa destacar, sobresalir en aquel marco en el que uno se mueve, la realidad, la única y verdadera, es aquella que está sucediendo allí adentro. Y todo lo otro, todo lo demás es, según nuestro amigo Verlaine Literatura, pero según cualquier otra mirada, la posibilidad justamente de un gesto heroico, aquello que produce ciertos codos en la historia. La tercera mala noticia se me ocurre que es aquella que podemos tratar de vislumbrar también como Entre sombras, y es que aquellos que fueron nunca volvieron. Esto es, cuando se va hacia esa mirada, no se vuelve jamás. De modo que quizás una dedicatoria posible en este marco es para aquellas personas que, habiendo ido y aún habiendo regresado, no han producido justamente este efecto de locura o de extraño espasmo que se produce en medio de las miradas rústicas y torpes de aquellos que están regocijándose en los premios que se dan entre sí las personas que viven en las sombras, sino que se contentan con generar pequeños destellos, pequeños brotes de pensamiento en los que no hay ningún consejo, sino simplemente el consejo supremo de la duda. Para esa gente, estos destellos. Adelante, don Ignacio. En todas las telenovelas, no tanto en las telenovelas de la tarde donde hay algunos dramas de amor, ¿no? Pero en esta serie nueva de telenovelas juveniles siempre suceden cosas cotidianas. Siempre. Y fíjese que es extraño porque aún en las más livianas comedias norteamericanas, del cine norteamericano, siempre aparece la aventura, digamos. Un hecho policial. Una discontinuidad en la vida diaria. Claro. Un hecho extraordinario. Eso. Que viene a perturbar la vida diaria. Ahí no. Siempre es la vida diaria. Uno se enamora de fulana se pelea, no suceden grandes cosas. ¿Por qué será? Respuesta. No hay respuesta. El querer darse un gusto a veces requiere grandes sacrificios. Eso me sucedió por querer verlo con Mirta. Me levanté a las 13 de la madrugada, valió la pena, gracias, dice Fina de Avellaneda. Gracias. A los conductores de programa. Le andan atrás. Le andan atrás. Y le insisten para que le hablen y que no le dan ni bola, cosas, Ni bola también ahí. Claro. Lo que le pasó al fotógrafo lo tiene merecido. Él lo discriminó al bueno de Dorio y la venganza fue terrible, dice Delma de Castelar. Que le robaron el trípode del fotógrafo de gente. Sí. Le empieza a gustar el vermú, elabora toda una ética del vermú. El poder digestivo. Claro, que es digestivo, que es bueno, que estimula, sienta bien. Y que detesta el vermú y en cambio ama el chocolate con churros, elabora una ética del chocolate con churros. ¿Y cuál es la actitud noble en este caso? No muy distinta, pero es esta. A lo mejor a usted le gusta el chocolate con churros y se lo toma el chocolate con churros. Pero tiene que tener el valor de saber que es pecado. Si usted no puede resistir las tentaciones, y aclaro que yo tampoco, y tiene que ser canalla, ségalo. Pero después, a pechugar. No invente una preceptiva que enaltezca la canallez. No. Diga, mire, lo siento, soy un canalla. Soy un canalla, voy a tratar de enmendarme, pero por ahora no puedo. Eso es lo que hace un tipo de sexo. Sí. Esta no, que ese no, que las amigas, que mis cosas. ¡Anda! Dejate jorobar. Tiene razón Gustavo, lo que pasó acá es mentira. Es todo mentira. Es el amor del otro tipo, el Aníbal. Aníbal ese, que sí. Ya salía, además las amigas eran una tapadera para salir con Aníbal. Claro, que no salía con las amigas salía con las amigas y por ahí ¿sabés quién caía? Sí. Aníbal, sabe. Que eran amigas de Aníbal las tipas. Amigas de Aníbal. Le hacían chogán con Aníbal, que le pagaba copetín. A las amigas. Es primo de alguna, Aníbal. Vio que las amigas siempre tienen un primo. De alguna o algo, siempre entre bueyes no hay cornada. ¿O sí? Sí. Bueno, vamos a dedicarle a Gustavo. Y Aníbal también. Y Aníbal también, este sector del programa. El insistidor, Aníbal.